Sinceramente, yo cuando vine a Luxemburgo no tenía idea de lo que era este país. Vamos a hablar del trabajo, que yo creo que es el motivo principal por el que estamos aquí en Luxemburgo. La vida social no va a ser la misma vida social que vas a tener en un país como España. Yo creo que uno de los mayores miedos que he notado al escribirme es el tema de los idiomas. Cuando vine para acá, cobraba a lo mejor un 50% más o incluso un poco más de lo que hubiese cobrado haciendo lo mismo en España. ¿Habéis conocido algún luxemburgués en lo que lleváis aquí? Al final, estamos haciendo este vídeo también porque cuando la gente busca Luxemburgo, al menos cuando nosotros lo hicimos, no hay contenido suficiente. Hola gente, ¿qué tal estáis? Hoy vengo con un vídeo nuevo, con un formato algo diferente, con un podcast, entrevista, charla con colegas, llamadlo como queráis, sobre el tema de Luxemburgo. Vamos a hablar un poco de la calidad de vida que tenemos aquí, de los idiomas que se hablan, de pues, un poco las barreras culturales y los temas que vayan saliendo en esta conversación. Obviamente un podcast no se puede hacer solo, así que os he traído un par de invitados que yo creo que tienen bastantes cosas que contar, así que os los voy a presentar ahora mismo. Me voy a echar para atrás porque si no, no se les va a ver. Tenemos por un lado a Javier, por aquí, y por el otro lado pues a Andrea. Hola. Me he apuntado unas cuantas preguntas para hacer pues esto un poco interactivo. Obviamente vamos a hablar de nuestra experiencia. Cada uno puede tener pues, una experiencia totalmente diferente a la que vamos a contar ahora mismo, pero al menos os quedáis con los tips y las cosas que queráis. Se nota que estoy un poco nervioso. Es el primer vídeo que hago, así que o sea, relax conmigo. Así que nada, vamos a empezar con Javier, que lo tengo un poco más alejado. Cuéntanos un poco, Javier, ¿de qué nos conocemos? Hola, ¿qué tal? Pues la verdad que la historia es un poco curiosa porque yo sabía que estabas aquí, pero no nos conocíamos. ¿Verdad? O sea, Por lo menos no nos conocíamos en persona, de vista varias veces, pero... Sí, para daros una pequeña introducción, o sea, Javier viene de mi pueblo, de Madrid. Venimos de Villanueva de la Cañada, o sea, ya sabéis dónde vivimos. No vayáis a buscarnos, por favor. Y obviamente, o sea, no estudiamos en el mismo instituto, pero sí que nos conocíamos porque tenemos amigos en común. Y nada, aparecimos un día que estaba en el gimnasio, le vi y dijimos, Sí, claro, al final esto aquí es muy normal, o sea, Luxemburgo es el tamaño de Villanueva de la Cañada. Real. Entonces pues no, es mentira. Es un poco más o menos, ¿eh? Es un poco más, pero sí que mucha gente de Madrid hay aquí, y no es raro encontrarte gente que ya conocías. Me imagino que en Barcelona Lo mismo. será parecido y... Bueno, y Javier, ¿tú qué haces aquí? En plan, ¿qué haces? ¿Qué estudias? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo fue? ¿Por qué estás aquí? Bueno, pues yo estoy aquí trabajando en una Big Four y realmente se trabaja mucho con el tema de fondos de inversión de real estate. Vale. Y con eso trabajo yo. Luego a lo mejor podemos meternos en más detalle si os interesa, pero... Habrá puntos en los que preguntaremos un poquito más. Pero bueno... ¿Y qué has estudiado? Yo estudié AD. Vale. Como ya me especialicé en finanzas. Estoy trabajando en un tema realmente que cambia un poco, se sale un poco de las finanzas puras a lo mejor que yo estudié. Vale. Pero sí que hay mucha gente que tiene mi perfil de saltar de las finanzas a algo más contable, algo más auditoría, consultoría, ese tipo de cosas. Okay. Vamos a dejarlo ahí para no meternos ya en detalle. Esto es simplemente la introducción. Ya hablaremos de trabajo en un punto posterior. ¿Y tú, Andrea? ¿Qué edad tienes? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué has estudiado? Pues yo tengo 24 años, llevo 1 año y 3 meses en Luxemburgo. Okay. Estudié en Barcelona Ciencias Empresariales y Management, que viene siendo una carrera súper parecida a ADE, y estoy trabajando en Amazon. Ya trabajaba en Amazon en Barcelona y hace 1 año y pues eso, 3 meses que cambié de posición y me vine a vivir aquí a Lux. Como veréis, os he traído a 2 invitados que a lo mejor podéis hacer el 50% del trabajo que hay aquí en Luxemburgo. O sea, las Big Four y pues todo lo de Big Tech aquí pues se mueve un montón. O más, lo raro es encontrarte cosas como lo tuyo. Claro, o sea, la verdad es que yo soy un caso aquí especial, que en verdad, o sea, ya se ha hablado un poquito de esto, pero para la gente que esté viendo esto nuevo, pues yo llegué aquí a Luxemburgo de prácticas, estudié turismo, o sea, contadme qué puede haber aquí como turismo, o sea, es un sector súper pequeño, pero finalmente hay muchos hoteles, o sea, hay mucho sector, por así decirlo, corporativo, esa gente se tiene que alojar, y yo decidí, pues,
coger esa oportunidad laboral y formarme un poco en todo el mundo de los hoteles. Realmente eso es complicado encontrarse en Luxemburgo. Estuve visitando unos amigos en otra ciudad y bueno, pues estábamos ahí en una fiesta. Y pues eso, conocí a un amigo de mi amigo y pues así hablando, y bueno, ¿a qué te dedicas? Y me dice, yo soy diseñador gráfico. Y mi primera reacción fue como, ¿qué? 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 Como que hay gente que se dedica a esto y luego piensas, estaba en Londres, esto es una ciudad enorme, ¿no? Y es claro, es que hay cosas diferentes, ¿sabes? Pero realmente ya hablaremos de esto. En Luxemburgo, claro, la mayoría de personas nos dedicamos a lo que nos dedicamos, ¿no? Eso, o Big Four, un fondo de inversión, Obviamente, sí. Amazon porque es muy grande, pero te sales de Amazon y no hay algo tan parecido a Porque, o sea, explicarnos un poco esto, el tema de... Porque no existe Amazon Luxemburgo. O sea, ¿estás trabajando para Amazon de qué país? O sea, ¿Amazon Europa o...? No existe Amazon Luxemburgo como plataforma para comprar. Entonces, si tenéis que comprar bien en Alemania o en Francia. En Alemania, que es muy barato. Sí, yo siempre lo compro en Alemania también. Lo que sí que esta es la sede europea, por eso estamos aquí, por eso Amazon tiene más de 4.000 trabajadores, pero sí que es verdad que no hay otra, igual me equivoco con esto, pero que no conozco a otra Big Tech que esté aquí en Luxemburgo. Ok. Bueno, y así cambiando un poco de tema y que sea más un tema más de introducción, ¿cuál fue vuestra primera impresión? O sea, ¿os acordáis de vuestra primera impresión aquí, del primer choque cultural que tuvisteis aquí en Luxemburgo? Yo sí. ¿Cuál fue? A ver. Mira, sinceramente, yo cuando vine a Luxemburgo no tenía idea de lo que era este país y lo que menos me esperaba es que fuera como un pueblo, ¿no? Que el otro día lo dije en un vídeo y una persona me dijo, oye, pero no es como un pueblo. Y digo, ya sé que tiene 600.000 habitantes, pero aún así la sensación que hay es de que conoces a todo el mundo. Y yo recuerdo llegar aquí la primera noche, no me acuerdo, era un día entre semana, eran las 7 o así de la tarde, fui a pasear por el centro y no había absolutamente nadie. Y en ese momento me cogió un bajón de decir, ¿y qué hago yo aquí? Que si no hay nadie, pero ¿y cómo? O sea, si esto está así un día entre semana a esta hora de la tarde, ¿cómo va a estar de normal? El ambiente es muy peculiar, pero porque yo creo que eso que tú has dicho es bastante común en esta parte de Europa. Sí. Lo que pasa es que aquí el ambiente es muy peculiar porque hay mucho extranjero. Y mi impresión es que como el ser extranjero, por lo menos en la capital, es la norma, no te llegas a sentir extranjero. Exacto. Vale. Entonces, hay mucha gente en nuestro caso, de nuestro país, de España, pero hay un montón de italianos, de griegos, de portugueses especialmente. Realmente el no sentirse extranjero en un país que no es el tuyo, llegando de nuevas, es algo que a mí me pareció muy peculiar. Real. Entonces, sí que es cierto que por estar donde está, ciertos meses, cierta hora de la tarde, no hay nadie por la calle. Un domingo en marzo está todo cerrado y no te encuentras a nadie. Ahora, cuando hay un rayito de sol, llega mayo y tal, está todo el mundo en los parques. En Glacis, en el parque de Glacis. Efectivamente, está como que súper normalizado tirarte ahí en el césped, ponerse a beber en la calle, ponerse a hacer deporte en la calle y tirarte las tardes en los parques. Es algo que incluso en España no se hace tanto. También igual por el calor, pero aquí ahora, por ejemplo, el mes de junio, ese era mi plan. Tú vas ahí con los amigos y echas ahí la tarde entera. Real, o sea, yo, los dos puntos que habéis dicho, creo que fue los choques culturales que tuve. A lo mejor comparándolo un poco con el tema de España, creo que los temas administrativos aquí, o sea, no sé si fuisteis a la comuna a registraros, tardé 10 minutos en registrarme en Luxemburgo, cuando en España tienes que pedir cita, o sea, y sin cita esto, o sea, fui directamente, 10 minutos y ya estaba registrado, y en España sí que es verdad que ese tema es un poquito más burocrático, hay que pedir citas, se tarda más en hacer. Y en este país yo creo pues, que al ser tan poquitos es mucho más fácil, está más optimizado todo ese tema. Bueno, la administración funciona muy bien y yo no lo diría por ser tan poquitos, precisamente por eso, por ser algo tan pequeño y de repente llega tanta gente de fuera, podría ser muy complicado hacer ese tipo de cosas, pero realmente lo tiene muy bien. Por ejemplo, yo me he cambiado de casa 2 veces y cuando tú te cambias de casa te tienes que registrar en la nueva dirección. No he vuelto a la comuna.
todo eso ha sido por internet. Online, sí. Lo haces por internet, cualquier trámite lo haces por internet y es súper fácil. En ese sentido, ese también es un choque de que esas cosas funcionan bien. Y no es como que estemos en Europa y tal, porque por ejemplo te vas a Alemania y la burocracia que hay que hacer también es terrible. Es real. Entonces no conozco Bélgica o Francia. Yo estuve en Bélgica e igual, o sea, también el tema del papeleo no es tan fácil como aquí, a lo mejor un poquito más fácil que en España, pero vamos, que esto para mí es un caso excepcional y es algo que funciona súper bien. Vale, y bueno, y pasando un poco ya a temas menos introductorios y más serios, vamos a hablar del trabajo, que yo creo que es el motivo principal por el que estamos aquí en Luxemburgo, que es trabajar aquí por las oportunidades laborales que tenemos. Javier, por ejemplo, cuéntame un poco de las Big Four, de la Big Four en la que estás, pues, ¿cuáles eran tus expectativas? Y, pues, ¿qué es lo que te has encontrado luego? Todo lo que puedas decir, obviamente, lo que no se puede decir, no se dice y... Está claro que al final, bueno, estamos aquí por el trabajo. Vamos, si os encontráis, no sé si os habéis contado, pero si os encontráis a alguien que os diga, no, yo estoy en Luxemburgo porque mi sueño desde pequeño es vivir en Luxemburgo, corred. Obviamente, pues llegas a Luxemburgo buscando una experiencia fuera de España, o bueno, en mi caso yo ya estaba fuera, pero no me apetecía volver a España en ese momento, ¿no? Y realmente, claro, aquí las condiciones de trabajo, conseguir un trabajo, especialmente en la industria que estoy yo, es bastante fácil. Hay bastante trabajo, el mercado es bastante específico, hay mucha gente que viene para acá, de todas partes, y sobre todo del sur de Europa, de nuestros países, y bueno, y realmente hace cosas muy diversas, porque una Big Four, al ser una empresa tan grande, haces un montón de cosas muy específicas, ¿no? Entonces, ahí está lo bueno y también eso puede ser lo malo, ¿no? Porque sí que es cierto que tú, sobre todo, sales de la carrera, ¿no? Más o menos, nosotros habremos tenido máximo 1 o 2 experiencias de trabajo después de la carrera. Y es un poco... una empresa grande es una escuela, ¿no? Es como lo que se dice, ¿no? El hacer currículum, que tampoco me gusta mucho, pero sí que es el sellito de que es una marca reconocible y a lo mejor otra empresa sabe que tú has trabajado allí. Pero claro, sí que es cierto que en mi caso yo hago algo muy específico y que aquí en Luxemburgo es algo que se hace especialmente aquí, se hace también en otras partes del mundo, pero no... Claro, que no podías tener a lo mejor una expectativa real a lo que estás haciendo ahora mismo, has podido tener, o sea, ¿tú ya sabías lo que ibas a hacer aquí antes de empezar? Sí, pero no... Como que, claro, tú no puedes saber qué es realmente lo que vas a hacer, cómo va a ser tu experiencia hasta que no llegas siendo un y primer lo ves. Claro. Y lo ves. Hablábamos antes de, por ejemplo, temas como el teletrabajo, es lo que se pregunta mucho, ¿no? Y siempre, yo me acuerdo en la entrevista de trabajo, sí que es un tema que a mí como que yo quería preguntar, porque me interesaba. ¿Voy a poder volver a España de vez en cuando sin tener que pedir vacaciones? ¿O cómo va a ser eso? ¿Va a poder viajar a lo mejor un poquito más? ¿Va a tener esa flexibilidad, no? Y lo puedes preguntar, pero digan lo que te digan, o sea, es muy complicado que te puedan decir que, porque va a depender siempre de tu equipo, de tu jefe, de tu... ¿No? Porque en mi caso mi equipo trabajamos mucho en la oficina y nos gusta como que estar ahí. Si algún día se teletrabaja, tampoco tienes por qué dar una explicación. Pero sí que es cierto que trabajamos allí en la oficina y hay otros equipos que mucha gente... aquí en Luxemburgo es muy normal que la gente no viva ni siquiera en Luxemburgo país, sino que viva en la frontera. Entonces hay mucha gente que viviendo afuera se queda más en casa porque les es más cómodo, porque se ahorran el tráfico de por la mañana, pues yo, por suerte, yo no lo vivo, pero debe ser bastante complicado y bueno. Seguramente, sí. O sea, el hecho de gastar tiempo en llegar a tu lugar de trabajo a nadie le gusta, pero sí que es verdad que si os están permitiendo de vez en cuando, o dependiendo de la persona que se encargue pues, de gestionar su equipo, el teletrabajar, pues siempre es un plus. Y eso sí que es verdad que es algo que, una vez que empiezas a tener un poco más experiencia laboral, son cosas que ya vas pensando y diciendo,
cuando vas a cambiar de trabajo viendo si eso te lo pueden ofrecer o no, porque obviamente es un plus. Y ya, bueno, cambiando un poco a Amazon, ¿nos puedes contar un poco cómo llegaste a Amazon? O sea, ¿qué proceso tuviste que pasar para llegar ahí? Que supongo que es una pregunta que te hará un montón de gente. ¿Pero para llegar aquí a Luxemburgo o cuando empecé a...? O sea, claro, porque tú... Yo Bueno, ya cuéntanos un poco... Vale. Bueno, yo terminé la universidad en tiempos de COVID y ahí empecé a trabajar en Amazon Barcelona en una posición de logística. No trabajaba en un almacén, trabajaba 100% en remoto, que luego cuando terminó el COVID ya sí que tuvimos que volver a la oficina, pero era una posición pues eso, más de logística. Y yo había estudiado pues negocios y quería algo más de business, lo tenía muy claro. Entonces, dentro de Amazon también es una empresa en la que es bastante fácil y que promueven mucho el cambio interno, es decir, que te puedas cambiar de posición a otro país. Y así es como empecé, se lo comenté a mi manager de allí, que desde un primer momento me apoyó. Y bueno, la clave aquí fue decidir el destino, ¿no? Porque Amazon tiene sede en París, tiene sede en Madrid también, tiene sede en muchos sitios. Y la gente me dice, ¿por qué no te fuiste a Ámsterdam, a París? O bueno, uno de los temas a tener en cuenta es que en algunos de esos países sí que te piden hablar el idioma del país, mientras que aquí no lo pedían, solamente pedían inglés. Y a nivel salarial, obviamente, pues aquí era el país donde tenían unas mejores, no solamente salarios, sino otras condiciones muy buenas. Y yo siempre quise mejorar mi francés, porque estudié francés en el colegio y es una cosa que quería mejorar, que bueno, luego hablaremos de esto si queréis, pero al final el francés poco lo he tocado. Y apliqué a la posición que se llama Brand Specialist y bueno, es como una especie de account manager, de gestionar clientes que venden dentro de Amazon. Y nada, pasé el proceso de entrevistas, que fueron 3 o 4. Es el mismo proceso que se hace, que hice la primera vez para esta segunda posición, exactamente igual, lo único que de manera interna. Y nada, y me dieron el trabajo y me vine aquí a Luxemburgo. Y nos has hecho esta pregunta, ¿cuánto tiempo lleváis aquí en Luxemburgo? Yo llevo, en septiembre va a hacer 2 años. 2 años ya, madre mía. ¿Y tú, Andrea? Yo 1 año y 3 meses. 1 año y 3 meses. Y bueno, sobre este tema decir que mucha gente, yo creo que 2 años es como la fecha en la que mucha gente dice, yo me vengo aquí 2 años, luego me voy. No sé, si quieres nos cuentas. Yo cuando empecé, pues, todo, pues era un tema, ¿no? ¿Por qué Luxemburgo? ¿O por qué tal? Este es el tema. ¿Y cuánto tiempo te ves aquí? Y todo el mundo decía, 2 años y veremos. Y claro, de repente, ahora me encanta de los 2 años. Y dices, uy. Y he dicho, ostras, ha pasado así, rapidísimo. Y todavía sigo sin tener ni idea de qué hacer con mi vida, ¿no? Pero es que pasa muy rápido. Real que es, o sea, yo ahora mismo llevo, pues eso, también 1 año y 6, 7 meses. Así para cambiar un poco, pues lo mío ha sido totalmente diferente. Yo llegué aquí directamente en prácticas. Entonces, para darle el típico consejo a la gente que nos esté viendo ahora mismo, ¿cómo recomendaríais vosotros aplicar a vuestros puestos de trabajo? O sea, yo lo tengo súper claro. Lo mío fue enviar mails, obviamente hacer una carta de motivación, que en España no sé si estamos muy acostumbrados a hacer este tipo de forma de aplicar, pero lo mío fue súper sencillo, o sea, lo estándar. Coger, aplicar y pues que te llaman y hacer una entrevista. Pero es que justamente una persona que se dedica al turismo me lo preguntó el otro día para trabajar en hoteles, ¿dónde aplicaste? Claro, yo, por así decirlo, también estaba en periodo COVID, entonces el mundo del turismo en general estaba súper bloqueado, pero como tenía que entregar el TFG ese año y lo entregué antes de venirme a Luxemburgo, tenía la opción de seguir haciendo unas prácticas extracurriculares. Entonces, yo me metí en internet, empecé a poner Erasmus prácticas y me salió una página que se llamaba erasmuspracticas.org y empecé a enviarle correos electrónicos a todas las personas que me salían ahí y al final pues una persona me respondió. Pero el tema de LinkedIn, obviamente en nuestros puestos de trabajo pues nos sirve y yo creo que es una de las principales formas para encontrar un trabajo. Si no, no sé qué otras opciones podemos tener aquí en Luxemburgo. O sea, bueno, también yo creo que depende un poco de la industria. Yo no sé, o sea, a lo mejor en la nuestra, que son como el mundo corporativo, claro. Sí que es como que hay un proceso claro en el que pues tú ¿no? También eso es un poco el atractivo del mundo corporativo, ¿no? Que es predecible. A lo mejor tú sabes qué esperarte cuando vas a aplicar. Cosas más pequeñas, a lo mejor cosas como la tuya,
sí que a lo mejor tienes que buscarte un poquito más la vida y conocer a gente, tirar más de network. Exacto. No, pero sí que es cierto que en mi caso, bueno, yo, o sea, pues a una empresa como la mía había aplicado varias veces en varios sitios diferentes. Claro. Y de repente pues te cae una, ¿no? Siempre se dice, ¿no? Como que se aplicas a 100 cosas, Y al final uno te escriben mails 20 para rechazarte y hay una persona que te llama y te aferras a ese con clavo. Pero no, realmente en mi caso también yo tenía una amiga que estaba aquí en Luxemburgo, estuvo en mi empresa, entonces también hay que saber tirar un poquito de ese tipo de contactos, porque me parece muy importante, porque sobre todo recién salido de la carrera, porque eres un poco, o sea, tú no sabes mucho al salir de la carrera, ¿no? Y eres, pues, eres algo muy normal porque no sabes nada a lo mejor de lo que luego vas a hacer en tu trabajo, sobre todo en lo mío, que es muy específico, me imagino que lo tuyo también será parecido, pero también es cierto que somos como que un lienzo en blanco que pueden ahí meternos de todo, ¿no? Y es cuando empezamos a lo mejor a aprender cosas y a ver un poco hacia dónde vamos a ir. Entonces, pero es complicado porque hay mucha gente hay muchos lienzos en blanco, ¿no? Hay mucha gente que sale de la carrera y mucha gente con ganas de hacer cosas. Entonces, es importante saber comunicar bien, asumir que la gran mayoría de gente te va a rechazar de primeras porque no te conoce y ya está. Y el consejo sería ese, o sea, ¿qué consejo te dio tu amiga antes de venir? Supongo que le pedirías algún consejo. ¿Tu consejo sería el mostrarse...? Mi consejo sería perseverar y seguir, porque te van a rechazar una vez, 2 veces, 3 veces y caerá. Y alguna vez caerá. Y alguna vez y llegará un punto a lo mejor en el que de repente te llega algo que tú no te esperabas. Una empresa que no te planteabas trabajar ahí. En una industria que no te planteabas y de repente dices, bueno, pues a lo mejor voy a probar por aquí, ¿no? Y pienso un poco que eso es la vida, ¿no? Que probando y que te vayan diciendo que sí. Hay muchas veces que el camino se te va mostrando un poco a ti y tú decides si tirar para adelante o tirar para la derecha o tirar para la izquierda, ¿no? Pero que también esa es un poco tu elección y realmente miras un tiempo para atrás y dices, si me dices a mí hace 5 años que mi camino iba a ser este, te hubiese dicho que no porque yo tenía otra idea en la cabeza, ¿no? Siempre pasa eso. Entonces es un poco así, perseverar, que las oportunidades aparecerán y saber aprovecharlas y afrontarlas con ilusión y con buena cara. Genial, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Creo que es súper importante el hecho de empezar en el mundo laboral. Al final, pues tienes que probar, abrir la puerta que puedas e ir tirando por ahí, ya irás girando. Claro, es que sales de la carrera y realmente no tienes ni idea de nada. Claro. Ni idea de nada. Y en Amazon, Andrea, ¿tendrías algún consejo que a alguien le pueda servir que me lo esté escuchando ahora mismo? Bueno, para aplicar en Amazon sí que es la página de Amazon Jobs, que si entráis en LinkedIn os va a redirigir ahí. Pero más allá de Amazon específico, mi consejo también sería lo que tú has dicho, ¿no? Tirar de redes de contacto y no tener miedo a preguntar. Al final, estamos haciendo este vídeo también porque cuando la gente busca Luxemburgo, al menos cuando nosotros lo hicimos, no hay contenido suficiente, no hay información, nadie se imagina cómo es la vida aquí. Y yo, sinceramente, animo sobre todo a los que estáis saliendo de la universidad, que sí queda un poco más de vergüenza, de escribir a las personas por LinkedIn sin miedo, contactar. Luego, otro tipo de trabajos que no son tan corporativos, ¿no? También me han preguntado gente que se dedica a la construcción, no sé, muchos sectores diferentes. Al final, si preguntas, si te metes en incluso grupos de Facebook, también hay de españoles. Podemos luego poner una lista de recursos para las personas que estén interesadas, pero sí, tirar de recursos y de páginas, de personas, de todo. Claro. Yo ahora mismo, o sea, obviamente, en el año y pico que llevo aquí he recibido mensajes de personas que quieren venir aquí. Y yo creo que uno de los mayores miedos que he notado al escribirme es el tema de los idiomas. Obviamente, bueno, estamos en un país en el que se hablan 3 idiomas oficialmente, el luxemburgués, el francés y el alemán, pero
podemos decir que el idioma principal, por así decirlo, en pues, la vida cotidiana es el francés. Sí. La mayoría de la gente habla francés. Sí que es verdad que yo creo que para ciertos puestos de trabajo lo que te van a pedir es el inglés, ¿no? Y más en nuestro caso. O sea, ¿no? aquí es todo un tema. Claro, Es todo un tema lo del idioma. Porque depende del ambiente en el que estés, te toca hablar un idioma o te toca hablar otro. Pero no es que te toque, es que hay veces que no tienes otra, entonces tienes que tirar a lo mejor de los recursos que tengas, ¿no? Pero sí que es cierto, como en todas partes, siempre es mejor hablar el idioma que se habla en tu contexto. Por ejemplo, en mi empresa tan grande, con tanta gente de fuera, se habla inglés. Se habla mucho español también, hay mucho español en mi empresa. Y en la ciudad incluso, caminas por el centro y escuchas muchísimo español. Y bueno, también depende. Si estás en el centro de la ciudad, pues en inglés o en francés. Claro. Y eso que el inglés no es oficial. Ahora, el luxemburgués, suerte, si te encuentras a alguien que habla luxemburgués. Es muy, muy difícil. Ahora te sales fuera de los pueblos y ya de primeras es luxemburgués. Y el francés es un idioma que todo el mundo habla, todo el mundo domina, la mayoría. Pero que no es su idioma. Entonces sí que es cierto que ya es diferente. Y yo creo que, por ejemplo, si te vas a los pueblos, es más fácil si hablas alemán con ellos que hablas francés. Porque... Y depende de qué... O sea, perdón por cortarte, si nos vamos al norte del país. Yo cuando he ido pues, a visitar Vianden, por ejemplo, recuerdo que fui una vez a un bar y de oficio el idioma que me hablaron fue el alemán directamente. Sí, fue como, probablemente. Wow, qué shock. Pero si te vas al sur, por ejemplo, a Esch o cualquier otro sitio, es como mucho más francés directamente, incluso aquí en el centro de la ciudad. Y luego también, no, aquí en el centro de la ciudad es totalmente inglés y francés. Pero, por ejemplo, en el sur y también en la frontera con Bélgica, mucho portugués. Mucho portugués, mucho francés por razones obvias. Y mucho portugués de que pues, de toda la inmigración que hubo aquí, al final se han acabado estableciendo en sitios más alrededor y las fronteras de Bélgica y Francia, que son las más cercanas, pues está llena de portugueses. Y realmente está muy bien, ¿no? Porque te sientes un poco en casa, ¿no? Y comes como en Portugal, hablan mucho portugués y los portugueses, muchos hablan español también. También. De hecho, o sea, volviendo un poco a lo que acabamos de hablar de que hay mucha gente y habla un poco los idiomas como quiere, yo trabajo en una recepción, entonces mi herramienta principal de trabajo, aparte del conocimiento que tengo, es mis idiomas. Y hay algo que me encanta de este país, que es el hecho de que aquí nadie te mira mal por el hecho de hablar mal un idioma. O sea, yo tengo cada 2 por 3 personas hablándome en francés, con su acento, con sus faltas, pero lo intentan, o sea, no tienen el típico miedo de, joder, me va a mirar mal, porque, volviendo un poco a lo que acabamos de hablar, el tema de... Estamos en un país en el que yo creo que, no me sé los datos exactos, pero en el centro de la ciudad de Luxemburgo, creo que el 50% es gente que viene de fuera, o sea, expats. Así que es algo más que yo creo que es del centro de la ciudad más, incluso. Pues, claro, entonces, no sé si vosotros pensáis lo mismo que yo, que es un país en el que puedes hablar el idioma que estés aprendiendo de una forma, pues, sin tener miedo a que te juzguen porque yo sé que en Francia hablas francés y te van a, por así decir, corregir un poquito. Sí, pero también yo pienso que por esa facilidad, a lo mejor, de poder hablar tantos idiomas, se pierde un poco esas ganas de la gente de aprender otros idiomas. Y yo animo a que la gente lo aprenda, porque ya no solo que luego es un recurso que tú tienes ya para el futuro o para estar aquí, sino que lo que hablábamos de los diferentes ambientes y que te toca o es un plus hablar esos idiomas, te miran diferente. Y cuando tú intentas hablar un idioma que es el suyo, o del ambiente en el que te has metido, ya te mira de otra manera. Y es otro tipo de respeto que te da, ¿no? Te cambia totalmente la experiencia, ¿no? Y a mí eso me parece genial. Por ejemplo, si puedes, vienes aquí a aprender alemán, que aquí el alemán realmente no se habla, todo el mundo habla alemán, pero no se habla. Se habla luxemburgués. Entonces, pero si tú hablas alemán,
ya mucho luxemburgués lo vas a entender. No te pido que a lo mejor te pongas Ya. con el luxemburgués, que Sí, si quieres también, ¿sabes? Vale. Y el francés, mucho portugués, ¿no? Al final, a mí es que los idiomas me encantan Claro, y o me sea, ayuda, como que me gusta el hecho de que poder practicar diferentes tipos de idiomas y al final el resultado es que he aprendido bastante de todos los idiomas que se hablan aquí y todos los hablo muy mal. Pero con todos me manejo. ¿Qué idiomas hablas? O sea, cuéntanos porque estamos hablando de idiomas. ¿Qué idiomas hablas? O sea, yo vine aquí hablando pues inglés, alemán en el colegio y luego pues seguí con alemán. Entonces pues el alemán lo hablaba más o menos bien. Entonces, por ejemplo, las entrevistas para mi empresa yo las hice en alemán todas. Madre mía. Pero todo fue una gran mentira porque no he utilizado el alemán en mi empresa desde que entré. Era simplemente... El currículum. Bueno, Era simplemente para ver si era un mentiroso Pero no o tienes qué. que hablar en alemán con algún cliente, con Nada de algún... nada. Nada. Nada de nada. Y Curioso. entonces, sí, bastante curioso. Pero claro, luego ya, después de 2 años viviendo aquí, bueno, también estoy en clases de francés, el francés utilizo bastante, pero bueno, mi francés no deja de ser si te vas a un bar y te pides una cerveza, Bueno, a ver. de hacer la compra y creo que cada vez mejor y ya tengo conversaciones más complicadas, digamos, en francés, ¿no? Pero bueno, al final es un idioma que uno piensa que, bueno, pues lo hablo mal, pero lo hablo, ¿no? Y eso es importante, el que Claro. tú seas capaz a lo mejor de decir, bueno, pa'lante. Y sobre todo, lo que tú has dicho, esa es la gracia un poco de este país, que tú puedes permitirte el lujo de hablar un idioma, hablarlo mal y pa'lante. Y para adelante, como Sí. el americano. Efectivamente. Y nada, entonces eso, es muy interesante, por ejemplo, cuando tú estás aquí en el centro que se habla francés y de repente tú vas, lo que sé, tienes que ir a la policía o tienes que ir a Post a enviar una carta o a recoger un paquete tal, Y te hablan y ya te hablan muy bien. Y tú muy bien. Porque Y ya eso- está. Yo en Mayan lo digo, Sí, y hasta ahí. Porque como son empresas estatales, Claro. claro, Sí, la gente que contrata son luxemburgueses, Sí. entonces se ve ahí Muy bien. el ambiente luxemburgués. Y luego es muy interesante ver al portugués ya de segunda generación que ha nacido o que se ha criado aquí. Claro. Entonces, de la familia habla portugués, probablemente hable español por la cercanía del idioma, habla luxemburgués porque estudia luxemburgués, habla alemán porque habla luxemburgués, habla francés porque estudia en francés Inglés también. y habla inglés porque todo el mundo en este país habla inglés. 6 idiomas por haber 6 nacido idiomas by default. Sí, es Claro, increíble, más lo sí. que él quiera estudiar. Efectivamente. Claro. Y luego ya, si tú eres un excéntrico, ya te estudias tu idioma. Madre Pero mía. claro, imagínate, también una pasada. mucho italiano aquí de segunda generación también, También. que pues lo mismo, pero pues en vez de portugués, italiano. Españoles no hay tanto, así como, porque yo creo que Sí la que- inmigración Sí, española sí, es de algo, ahora. pero Claro, no, está empezando sí. ahora mismo, pero sí que, o sea, en el hotel en el que trabajo, obviamente, viene mucha gente y ya vas escuchando al español que habla español con sus padres y luego está con el compañero hablando luxemburgués. Como, Sí, wow, qué guay. pero el español, sí que tengo algún amigo español que se ha criado aquí, pero al igual que muchos griegos o muchos Claro. italianos, que sus padres son funcionarios europeos, pero tenemos aquí, También, al lado ¿no? tenemos Sí, sí, el Tribunal La de Justicia Comisión Europeo, claro. entonces y el Banco de Inversión Europeo, Europeo, la Secretaría General del Parlamento Europeo. O sea, que Efectivamente. creo que hay 7 instituciones Sí, europeas. en muchas. Luxemburgo. muchas instituciones europeas y entonces pues mucha gente viene para acá y pues ya se queda y Claro. sí que conoces pues de todas partes de Europa, pero pues los españoles que yo conozco que se han criado aquí es porque sus padres son o eran funcionarios europeos y Claro. ya pues se han quedado aquí. Bueno, y, o sea, obviamente tenemos que hablar de la vida social aquí en Luxemburgo. Hemos hablado de que hay luxemburgueses. Es que, o sea, ¿habéis conocido algún luxemburgués en lo que lleváis aquí? Porque yo, Sí. la verdad es que poquito. Sí, es complicado, pero sí, o sea, yo no sé cómo es tu experiencia, pero tienes que meterte en ciertos ambientes, ¿no? Exacto. O sea, yo juego en un equipo de baloncesto, que ha sido la mejor dosis de luxemburgués. Y claro, son todas luxemburguesas,
Y una cosa curiosa, no sé qué os parecerá esta medida, pero tienen un límite de 2 o 3, tanto masculino como femenino, jugadoras extranjeros. O sea, en un equipo tienen que ser todas luxemburguesas y 2 o 3, que somos una portuguesa, una española y otra de República Checa. ¿Qué pasa? Que yo pensaba, bueno, pues aquí va a ser mi oportunidad para hablar francés. Spoiler, no fue así, hablan todo el rato el luxemburgués. Y obviamente cuando se dirigen a mí y demás, pues sí que hablan en inglés porque también mi entrenador es de Nueva York, es de Estados Unidos. Quitando esa burbuja del mundo baloncesto, en Amazon conocí a un par de luxemburgueses y para de contar. Si no, yo creo que es muy difícil, pero al final también lo hablaba el otro día con una amiga. En España un poco termina pasando lo mismo, ¿no? O sea, la gente local tienen sus amigos de toda la vida. Sí. Cuando viene alguien con 25 años, a no ser que sea en un ambiente laboral, cuesta mucho porque el que ha nacido aquí tiene su amigo, su grupo de toda la vida, su familia y demás. Entonces cuesta, pero lo que tú decías, yo empujo también a hacer ese esfuerzo de conocer esa cultura. O sea, te diría incluso que es mucho más complicado España, porque sí que es cierto que tienes el tema del local, se junta con el local, pero el tema es que aquí, tú lo habías dicho antes, creo que el dato, por lo menos el 50% de la población es de origen extranjero. Están más acostumbrados. Entonces, los luxemburgueses, muchos se conocen entre ellos, ¿no? Claro. Y está ese tema. Pero además, no, en mi empresa no hay algún luxemburgués, pero por norma general no hay luxemburgueses. Ellos trabajan en otras cosas. Eso es un tema diferente. Luxemburgo es un país, es el país del mundo con mayor renta per cápita, bueno, siempre está ahí. Sí, sí. Es un dato que tiene un poco de trampa porque hay mucho extranjero que no computa en este dato, pero sí que es cierto que claro, o sea, mucho luxemburgués se dedica a cosas diferentes a las que hacemos por el tema de que por ejemplo, solo en la administración pública ya van a cobrar mucho más que lo que cobramos nosotros ¿no? Hacen otras empresas, hacen ¿no? Y luego también, por ejemplo, eso iba a decir, el tema casas no hemos hablado, pero aquí el sector inmobiliario aquí es bueno, a ver, es la principal industria. Yo me dedico a eso desde el lado financiero, entonces, bueno, la mayoría de gente se dedica a esto de una manera o de otra. Además, aquí, claro, hay una universidad que es muy nueva, que tiene pues muy pocos grados, porque está como empezando, y toda la gente de nuestra edad se va fuera a estudiar. Y el gobierno les subvenciona, entonces, claro, mucha gente no vuelve, o vuelve más tarde, o va a Suiza, Alemania, Inglaterra. De hecho, desde aquí, desde Luxemburgo, se potencia mucho lo que acabas de decir. Hice un free tour una vez y me contaron un poco cómo funciona este tema aquí de la educación y me pareció algo espectacular. Siempre que en Luxemburgo no tengan el grado que quieres hacer tú y te tengas que ir fuera, te van a subvencionar y es una subvención enorme. Y aparte de eso, tienes la opción de pedir un préstamo hasta 10.000 euros a tipo cero, o sea, devuelves 10.000 euros y lo puedes devolver 2 años después de terminar tu trabajo en un periodo de 10 años. O sea, imagínate que al final, si necesitas dinero para pagar tus estudios e irte a no sé dónde, Luxemburgo te lo está dando. Entonces, a mí eso me parece que es súper lógico, que entienden que aquí no pueden dar toda la educación que querrían a sus personas, pero que les facilitan el hecho de irse fuera a estudiar y a pues, poder forjar su futuro para seguramente volver y trabajar aquí. Sí, vuelven. Yo las de Luxemburgo que conozco lo han hecho y muchas han ido a Madrid, muchísimas a Madrid, a Barcelona también. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo, es una parte muy positiva de sí, o sea, realmente en Luxemburgo ellos son conscientes de las limitaciones que tiene el país, ¿no? Es un país muy pequeño, es un país que no tiene mar, es un país que turísticamente no es tan atractivo como puede ser España, Portugal, Italia o cualquier otro país del mundo. No hay, yo qué sé, una ciudad, es una metrópolis enorme que tengas que visitar. Entonces, son conscientes de que tienen que competir y que tienen que hacer las cosas bien. Entonces, por eso pasan este tipo de cosas. Claro.
es muy interesante, por ejemplo, el tema de la gasolina. Lo de la gasolina es muy interesante porque tienen que esforzarse porque la gasolina sea la más barata de la región. Madre Entonces, mucha gente viene de Alemania, de Francia, de Bélgica, vienen aquí, llenan el depósito y se van. Algún compañero que vive fuera, como que dice, yo aprovecho que vengo a la oficina para llenar el depósito, porque la gasolina está subvencionada, porque tienen que esforzarse por hacer que sea más barata de la región, porque imagínate que la de Bélgica fuese más barata, todos los luxemburgueses se van a Bélgica a llenar el depósito y claro, hundes toda la industria del petróleo luxemburguesa. Entonces, y al revés, ellos no es solo que no la hundan, sino que va muy bien porque toda la gente viene para acá. Claro. Creo que de hecho, una anécdota, que la gasolina más grande de Europa está en una de las fronteras, que no sé si es Alemania o Francia, pero está en Luxemburgo, una de las fronteras. Y tú pasas por ahí y parece como una estación de peaje de esas enormes. Dios. No, es una gasolinera. Ok. No lo sabía, o sea que bastante interesante. Bueno, volviendo un poco al tema este de la vida social y remarcando lo que acabas de decir, de que Luxemburgo es súper consciente de lo que es. Y yo creo que si tenemos la típica queja, bueno, la queja que yo entiendo todo el rato es que Luxemburgo es un poco aburrido porque no tienen mucho ocio. ¿Creéis que, o sea, yo creo sinceramente que Luxemburgo es muy consciente de eso y de que cada X tiempo están creando un evento, o sea, no sé, hace nada estaba la SUBE, fiesta nacional, no sé, ¿hay algún evento que hayáis visitado o que hayáis dicho, madre mía? Yo, por ejemplo, si tengo que decir uno, es el día de Luxemburgo. Sí, ese día es el los día fuegos más artificiales, o sea, creo que han sido los increíble. fuegos artificiales más bonitos que he visto en mi vida. Y es que se han tirado, como 20 minutos de fuegos artificiales y no sé, o sea, ese tipo de cosas, ese tipo de eventos para mí me parecen espectaculares. No sé si hay algún evento que hayáis visitado vosotros que os haya llamado la atención también. Yo creo que ese que tú has dicho. Claro. Y luego también hacen bastantes que sí, catas de vinos o ferias de vino. También ponen atracciones a veces, pero sin duda el día para estar en Luxemburgo, que yo le digo a todo el mundo cuando vienen nuevos, que no te puedes perder, es ese. Okay. Pero también ligándolo con lo que estabas comentando, obviamente, o sea, yo me gusta ser sincera y me gusta también decir la parte bonita y la parte fea de Luxemburgo. La vida social no va a ser la misma vida social que vas a tener en un país como España. Aún así, tú puedes venir a este país y estar todo el día quejándote de lo mismo y enfocándote en la parte negativa, o tú puedes venir aquí con una buena actitud y al final la parte de que haya mucha gente de fuera, eso te beneficia a lo que decíamos, que no te sientes extranjero, te sientes integrado, es muy fácil conocer a gente, es muy fácil hacer amigos, eventos, planes, que a lo mejor el clima no acompaña tanto, bueno, que a lo mejor no hay tantas cosas que hacer, sí, pero no es tan negativo como la gente lo pinta, o al menos en mi opinión. Y llevando un año y 3 meses, también te digo, la gente que lleva aquí 2 no, pero a lo mejor 5 o 10 años es otra historia. O sea, yo cuando dices que en Luxemburgo no hay tanto ocio, yo no estoy de acuerdo. Vale. ¿Tú crees que sí hay? Porque yo creo que sí. Yo creo que sí. Como que siempre hay cosas pasando. Hay unos meses malos. Enero y febrero que hay que irse. Y es para meterse a la cueva. Pero sí que es cierto que aún así, tú todos los fines de semana tú puedes salir de fiesta. Todos los fines de semana puedes hacer algo. Claro. Mi problema, esos meses, la luz. Que a las 4 de la tarde se te vaya la luz, a mí me cuesta. A mí me cuesta. Pero planes me parece que tienes casi siempre. Sí que es cierto lo que hemos dicho. No es Madrid. No es Madrid. Pero porque también es cierto que con una ciudad como Madrid hay muy pocas en el mundo, sobre todo en Europa. Claro. Tú comparas Luxemburgo con cualquier otra ciudad más grande que Luxemburgo en esta zona de Europa, es el estilo, y tiene Luxemburgo mucho más ambiente que otras ciudades. Claro. Sí que es cierto que un poco lo que decíamos, Luxemburgo tiene un poco ambiente de pueblo, ¿no? Entonces, aunque siempre ocurra a lo mejor una cosa, todo el mundo va a estar allí, ¿no? Entonces eso es curioso, pero por ejemplo también, por lo menos a mí, me ha ayudado para hacer cosas nuevas, ¿no? Porque ¿qué hay este fin de semana? Oye, este fin de semana hay un festival. Acabando un poco pues, con lo que estamos hablando, vamos a hablar un poco de qué perspectivas tenéis vosotros de Luxemburgo. O sea, ¿pensáis que
esta época de vuestra vida, este año, año y medio, 2 años que lleváis aquí, os ha cambiado? Es decir, ¿hay desarrollo personal en el tiempo que estéis aquí? En el tiempo que lleváis aquí, perdón. Sí, o sea, totalmente, ¿no? Yo creo que al final no sé, han sido unos años que bueno, no sé. O sea, cambias totalmente. Yo me miro atrás y digo, totalmente diferente. Y sí que es cierto que, bueno, también como una primera experiencia profesional, como que hay veces que quieres dar un poquito más y quieres hacer más cosas y quieres hacer tal, pero realmente estás aquí trabajando y como que estás mucho tiempo Claro. haciendo lo que haces, luego Claro. llegas a casa, estás cansado y tienes que hacer el esfuerzo, ¿no? Y yo creo que solo eso ya, bueno, como que tú montar tu estilo de vida y yo creo que eso está muy bien y es a lo mejor eh, como que, no sé, como el paso a lo mejor de estudiante Erasmus a de repente, entonces, porque también aquí Claro, aquí es diferente. hay muy ambiente Erasmus, ¿no? Sí. Hay Bueno, mucho yo no lo he Erasmus. vivido mucho, pero sí que es verdad que es Entonces, muy sí, entonces, internacional. internacional. Sí. Entonces hay veces que tú piensas, bueno, yo he pasado aquí mucho tiempo de Erasmus, aunque estuviese trabajando, pero sí que a lo mejor esforzarte un poquito más en esa mentalidad de, claro, en un Erasmus tú estás por un tiempo limitado, ¿no? Claro. Y aquí es como que, a ver, espabila, tú vives aquí, esta es Claro. tu vida. Claro. Yo me veo año y medio atrás y es como, no sé, o sea, yo más que profesionalmente creo que personalmente Sí. he evolucionado mucho. El clic este de ya no estás en la época estudiante, estás ya en el inicio de tu época profesional y pues Ujú. ahora mismo hay otro tipo de responsabilidades. Antes yo vivía en la casa de mi madre, con mis padres. No era nada, por así decirlo, independiente en ciertos términos. Y ahora mismo es como, ya tengo todo súper organizado y de hecho cuando Sí. vuelvo ahora a casa es como, tengo mis ciertas manías y me doy cuenta ahora mismo cuando vuelvo Claro. a la casa Es de lo mis mismo. padres. Entonces, no sé, yo creo que en el término este de desarrollo personal, guay. En el término de desarrollo profesional no quiero contar mucho porque sacaré un vídeo dentro de poco hablando Vale. de qué voy a hacer después de esta época. Bueno, te voy a preguntar un poco pues la pregunta que le acaba de hacer a Javier, que cómo te ves tú en estos años aquí. Yo la verdad es que no lo sé. Es una respuesta también, o sea, tampoco... No me gusta vivir con un deadline, ¿no? Como con una fecha límite o con unas expectativas. Sí, sí que es verdad que si me dices, ¿te ves aquí en un futuro a largo plazo? No. Si ese largo plazo son 5, 10 años, 15, 20, pues no lo sé. Sí, 3, tampoco lo sé. Lo que sí que creo que es la experiencia de vivir fuera, ¿no? Al final da igual que sea Luxemburgo, donde sea. No tanto de Erasmus, creo que la experiencia de Erasmus te aporta unas cosas, pero el hecho de irte a vivir ya a trabajar, a formar tu casa, aunque sea tú solo, da igual, de crear tu vida adulta, te hace madurar así, que no es lo mismo independizarte yendo a España al lado de casa de tus padres a 3 calles, que vivir solo, tener que planificar toda tu casa, la burocracia, y eso creo que es algo que te impulsa. Luego, a nivel de donde me veo, lo que sí que me doy cuenta es que cuando estás muy bien, cuando consigues algo que está muy bien, que es mi caso ahora, estoy muy contenta pues a nivel profesional con mi trabajo, con mis compañeros, con las condiciones, con lo que he creado aquí. Claro, cuesta mucho más dar ese siguiente paso. Y piensas, quiero dar un siguiente paso a mejor, ¿no? Entonces, Claro. también cuando te planteas, pues me voy a vivir a otro país, a lo mejor empiezas a ver, pues mira, yo qué sé, pues a lo mejor el sueldo no es tan alto como lo que yo tendría aquí, ¿no? Claro. No solo a nivel de sueldo. O volver a España, vale, pero entonces pierdo también una parte. Entonces se me complica mucho la decisión, mientras que la decisión de venir aquí fue como, vale, perfecto, ideal, pero ahora, ¿qué hago, no? Entonces es complicado. Es Sí, complicado. o sea, te entiendo porque es un poco pues, lo que estamos viendo. Es verdad que no hemos tratado un tema que yo creo que es súper interesante para la gente que nos va a ver, es el tema salario aquí. Vosotros, o sea, sin decir obviamente lo que cobráis, ¿entre qué rangos se pueden esperar en las posiciones en las que estáis? Si lo queréis decir. O sea, Rangos salariales que supongo que en vuestra sí. empresa está como estipulado, ¿no? Sí, O sea, claro, por lo menos sí que en las Big Four, comparado con
como que el resto de empresas de mi industria en Luxemburgo, hace 2, 3 años estaba bastante mal pagado Ok. en comparación con eso, con otras empresas. Y seguía siendo mucho más Ok. que en esto. A lo mejor yo cuando vine para acá, cobraba a lo mejor un 50% más o incluso un poco más de lo que hubiese cobrado haciendo lo mismo en España. Vale. Y ahora mismo, claro, hace un año o año y pico, pues sí que quisieron como que equipararse a otros fondos de inversión u otras empresas que sí que pagan más para retener un poco ese talento, ¿no? Porque era muy fácil, llegas a tal nivel de experiencia y te llama un fondo de inversión y te digo, oye, te pago el doble. Claro. Entonces, claro, te vas, Hasta luego. ¿sabes? Entonces querían un poquito entonces sí que hemos tenido una subida de salario bastante buena. En general ahora hace como un año así y ahora estará el nivel estará, pues yo no sé si a lo mejor de alguien que entra de nuevas, Sí. a lo mejor puede estar poniéndose el doble de lo que se pone en España. ¿No? Claro, en España, no sé, o sea, por dar datos más o menos. En España, ¿qué se puede cobrar? 1.800, No, no sé. es que no sabría No funciona decirte así, porque ¿no? yo no he trabajado en España Claro. pero sí que a lo mejor hace unos años, cuando tú empezabas en una Big Four, a lo mejor te estabas poniendo, ¿qué? 25.000, no lo sé, Exacto. Ok. no lo sé. Y aquí pues, de empezando, te estás poniendo casi en 40.000. Yo estaba en Claro. 38 y era bastante bajo para lo que era Luxemburgo. Y Ok. ahora uno que está entrando aquí, a lo mejor son pues casi 50, ¿no? Pues mira, claro, o sea, que es, Casi 50. que Y es un cambio. yo no sé cómo está en España ahora mismo ese tema, la verdad. Pero Yo creo que está por ahí, ¿eh? Por mis compañeros de universidad que se quedaron a estudiar, o sea, a trabajar en España, va por ese rango 25, exacto. 20. Entonces sí que es cierto que mucha gente dice, claro, pero tú te vas para allá, pero Luxemburgo es mucho más caro. Ya, Esa es una gran mentira, yo creo, un poco, ¿eh? compensa. Exactamente. Compensa porque, bueno, yo sí que es cierto que al principio yo volvía a Madrid y decía, oh, qué barato todo, qué guay, tal, eso. Ahora Pues no tanto, yo no ¿no? sé Barcelona, Igual. pero Madrid está carísimo. Sí, Sí. Y ya no hay tanta diferencia, aparte del alquiler, que ese es Esa otro es la tema, diferencia. la vida está por ahí. Y también, que por ejemplo, Madrid tiene muchísima más tentación que Luxemburgo. Ya, o sea, que al final gastas. Sí. Claro, exacto. Sí. Entonces, Sí. siempre digo que compensa, que al final uno tiene que pensar que si tú vas a cortarte el pelo, aquí El tema. es mucho más caro que en Madrid. Sí. Pero si tú te vas a comprar un teléfono móvil, cuesta lo mismo aquí Que hay, que en Madrid. Exactamente. Y a mí me va a costar menos esfuerzo porque, claro, ganas más, ¿no? obviamente. Sí. Entonces por eso creo que merece la pena, ¿no? Y bueno, si eres un poquito disciplinado con lo que entra, lo que sale, tal, yo creo que se puede ahorrar mucho dinero. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. No sé si en Amazon también funciona así o si. No sé cómo es la evolución en Amazon, no sé cómo funciona. Sí, o sea, yo creo que al final está todo muy marcado. Os recomiendo visitar un portal que se llama Glassdoor y ahí podéis ver específicamente, porque depende de la posición, años de experiencia, pero bueno, yo creo que los datos de ahí están bastante bien. Y nada, luego pues está todo el tema de progresión, que es un tema que no hemos tocado, pero al ser esta la central europea de Amazon, también las posibilidades de crecimiento y de la cantidad de departamentos que hay de muchos temas, pues facilita mucho la progresión laboral, cosa Claro. que en Barcelona, en Madrid sí, porque pues allí también hay, pero por ejemplo en Barcelona pues no había tantas oportunidades de crecimiento. Y otro tema que me gustaría comentar es lo que has dicho de si vale la pena, ¿no? Que a mí me lo pregunta también mucha gente. ¿Vale la pena? Yo creo que si hay 50.000 españoles aquí, pues es porque vale la pena. Y sí, lo que tú decías de las tentaciones también estoy de acuerdo. O sea, aquí gasto muy poquito y creo que cosas a tener en cuenta son que sí, el alquiler es muy caro, pero por ejemplo el transporte público es 100% gratuito.
¿Restaurantes? Pues sí, pero si a lo mejor vas a cenar en Barcelona o Madrid y te gastas 25, pues a lo mejor aquí te gastas 35, 40. Claro, no, depende, ¿no? Es que, por ejemplo, antes sí que aquí tú pisas la calle y vas y tal, y ya te has gastado fácil 40 pavos. Claro. Entonces te lo piensas más tarde. Sí. ¿A dónde voy? No, pero quiero decir, tú vas a Madrid y dices, tienes opciones para comer barato, pero ¿cómo de complicado es tú gastarte 25, 30, 40 euros en un restaurante? Nada complicado. Nada complicado. Claro, sí, o sea, sí. quiero decir, no es que te vayas al lugar más caro de Madrid para poner. No, o sea, te gastas parecido. Hay más opciones, entonces tienes tal, pero que no. Sí. Tú sales a comer un poquito tal y ya te has puesto en ese precio. Y aquí es un poco lo mismo. Daros un poco la perspectiva de cómo funciona el tema de los hoteles. En el hotel, pues, obviamente cuando entras vas recibiendo un poco lo mínimo de las personas calificadas, por así decirlo. Entonces, depende de si hacer más noches o menos noches, a lo mejor los rangos están entre, no sé, 35 o 40.000 euros máximo, más o menos. Y luego sí que es verdad que en el mundo de los hoteles la evolución es mucho más rápida. Hay mucha gente que va entrando, saliendo, hay muchos puestos y muchas jerarquías en el mundo de los hoteles, entonces es como muy... puedes subir fácilmente. De hecho, por así decirlo, la directora de este hotel antes pues no era directora y en lo que, o sea, el hotel, que no he dicho nada, me van a matar. Ahora mismo estamos en Mama Shelter, que nos han dejado esta salita para pues, hacer esta pequeña entrevista, que yo os la recomiendo, así que tenéis que venir a este hotel si venís a Luxemburgo, para comer sobre todo. Os estaba comentando eso, que es súper fácil el evolucionar aquí, hay muchos cambios entre... Sí. Y mira que estamos en un hotel que no es una empresa de 4.000 trabajadores, o sea que al final yo creo que Luxemburgo, o sea, si tengo que dar un titular, Luxemburgo es un buen lugar para empezar en el mundo profesional. Sí. Creo que se ofrecen oportunidades y ya luego, una vez que tengas tu currículum y tu experiencia, ya pues ponte a mirar otros lugares y a ver si puedes volverte a España o no. Que esa es la siguiente pregunta que os quiero hacer. O sea, ¿en cuánto tiempo volverías? No lo sabéis, Andrea. bueno, tú me acabas de contar, Andrea, que... Yo es que un día me levanto y digo, mañana tampoco, Ojalá. ¿no? Pero un día me levanto y sobre todo, aquí me voy a poner un poco más, ¿cómo se dice? Sí, más... Profunda, Sí. sí. Sí que es verdad que cuando pienso en un futuro, no muy lejano tampoco, que es el tema de formar una familia, pienso en formar una familia en el extranjero, que bueno, aquí también para que lo sepáis, el gobierno da ayudas por cada hijo que tienes, como 300 euros al mes por el primer hijo hasta que cumple 18 o 24 años si está estudiando, y luego cuantos más hijos tienes, más ayudas tienes, y educación gratuita, hablan 60.000 idiomas, bueno, es otro tema, pero que aquí también dan muchos incentivos para que la gente tenga familias. El caso es que cuando yo pienso en ese momento de mi vida, se me haría muy extraño criar a unos hijos en un país aquí o que no fuera España, ¿no? Pero por otro lado, pienso en volver a España, retroceder a nivel salarial, y no solamente a nivel salarial, sino que también, porque yo cuando hablo de volver a España, volvería a Barcelona, porque no tiene para mí sentido estar en España y no estar cerca de mi familia, ¿no? Entonces, al final, sería un sacrificio que al final mucha gente lo termina haciendo, ¿no? No todo en la vida es el salario y a lo mejor llega un punto de tu vida en el que te compensa más que tus hijos se vayan a jugar al parque en Barcelona, Madrid o cualquier ciudad que no estar aquí. Entonces, ese es el tema que me tira a en algún momento volver. Si no fuera por ese tema, yo me veo siguiendo... Siento que al final siempre puedes volver, ese sitio siempre va a ser en mi sitio, y que el mundo es muy grande, hay muchas ciudades y muchas cosas por explorar, y lo que decíamos, creo que el crecimiento que yo estoy teniendo aquí, un año en Luxemburgo equivale a 5 en España a nivel de crecimiento personal, así que no lo sé. O sea, me están haciendo recordar mucho, en plan, a mi familia, a mi madre, que obviamente ella se vino a España simplemente para pasar un periodo, en plan, estar ahí y luego volverse a Marruecos. Y lleva 35 años en España ahora mismo. O sea que al final nunca sabemos, nos podemos hacer las ideas y, pues no sé, 35 años aquí en Luxemburgo. ¿Quién sabe? No lo creo. También te digo, no lo creo que 35 años, pero sí, a lo mejor no volver a España, pero ir a otro sitio. Eso sí.
Tú, Javier, ¿cómo te ves? Pregunta de madrileños por el mundo. ¿En cuánto tiempo te vuelves a Madrid? O sea, yo estoy muy bien. Vale. Yo estoy muy bien. No sé si, o sea, que decir, nada me ata aquí. Si mañana me sale una oportunidad en otro lugar, pues con mucha pena me iré. Pero yo creo que de momento a España, no, lo siento mamá, pero... Y pero- así, bueno, perdón. Sí. No, pero sí, no sé, yo creo que bueno, yo personalmente siempre he sido muy de viajar y me ha gustado como la idea de vivir en diferentes sitios Okay. y pienso que sí, todavía algún día puede, sí, yo creo que sí que volveré algún día, ¿no? Claro. Y tampoco como súper tarde, como que no volveré a España para retirarme eh, probablemente como que siente la cabeza en España, pero todavía no voy a sentar la cabeza, yo creo. Yo creo que al final todos, o sea, somos jóvenes, Sí. estamos en esa época de nuestra vida en la que no tenemos muchas responsabilidades, hay que aprovechar ahora mismo para descubrir, salir y ya nos atarán las responsabilidades para estar en un lugar pues, más Sí. establecido. Entonces, lo único que os quiero comentar ahora ya para terminar un poco esta entrevista es, ¿tenéis algún consejo por ahí o algún tema que os gustaría que hablemos antes de cloturar? Ya estoy hablando en francés, madre mía. De cerrar esta entrevista, este podcast. Oye, una cosa, antes de esto, os quiero hacer una pregunta yo a vosotros. Si no vivierais en Luxemburgo, ¿cuál sería el siguiente país en el que os gustaría vivir? O que no fuera Buena España, pregunta. obviamente. Es una muy buena pregunta, la verdad. Yo lo tengo súper claro. Pero... Yo ahora, después de aquí, de estar en Luxemburgo y de, y de la experiencia laboral que he tenido, a mí me llama mucho Londres, la verdad. Pero yo no sé tal. Pero sí que, independientemente de todo Luxemburgo, a mí siempre me habría gustado, pues, me gusta tener como una experiencia en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, me encantaría pasar una temporada de mi vida, yo qué sé, en Ciudad de México. O en Santo Domingo, ¿no? O Claro. no sé. Yo ahora mismo no lo tengo claro. Si me hubieras preguntado 6 meses antes, Sí. te hubiera respondido claramente París. O sea, yo es una ciudad Sí. que me ha gustado mucho. Ahora mismo es verdad, las últimas veces que he ido, como que le he perdido un poco el cariño ese que tenía, no sé por qué. Como que no la veo con los mismos ojos, pero antes te hubiera dicho París de una. Si tuviera que elegir un destino en el que me gustaría pasar 2, 3, 4, 5 meses de mi vida, me iría al sudeste asiático. O sea, a mí la idea de irme a teletrabajar como nómada digital a Indonesia, a Bali, no sé si será algo impresionante o no, pero a mí esa idea me llama mucho la atención y me encantaría. Pero no sé, París a lo mejor te diría por decirte una ciudad. No sé si tenéis algún consejo que os gustaría dar así a una persona que nos esté mirando ahora mismo, o sea, al Javi de hace 2 años, que te esté mirando ahora mismo en esa cámara, ¿qué le dirías? Que no sea huevón y que para adelante. Vale, Que para adelante. Nunca es el momento ideal para irse a algún sitio, para hacer algo que para adelante, ¿no? Y mal dicho, con dos cojones. vale. Siempre. ¿Y tú, Andrea, qué Yo le igual, dirías? yo que la vida está para vivirla, que a veces hay que hacer las cosas cuando surgen, porque luego te arrepientes, ¿no? De, ostras, Claro. cuando tuve 25 no lo hice y luego ya no lo haces. Eso, que hay que ir con ganas, con ilusión, con morro en la vida y que nos guste o no, en el sufrimiento un poco, que tampoco creo que hayamos, bueno, no sé vuestra experiencia, ¿no? Pero tampoco es un sufrimiento, pero en el salir de esa zona de confort es donde está el crecimiento, es donde está el aprendizaje y es donde está la vida. Si te quedas toda tu vida haciendo lo mismo en el mismo sitio, no Claro. te vas a desarrollar tanto. como Yo si creo sabes. que tenemos la misma idea. Yo recuerdo al Sami de hace 2 años y era como, tenía miedo, tenía un poco el síndrome este de, o sea, voy a dar todo lo que ellos esperan de mí y al final, o sea, nunca estás lo suficientemente preparado para empezar. Entonces, ve, haz lo que puedas y al final vas a ir avanzando. Sí, Exactamente. porque ese miedo, el Sammy de ahora también lo tiene. También, te lo digo. El Sammy de ahora también Sí. lo tiene. Es que lo hablo con mi jefa mucho, ¿no? Porque tengo la suerte de que mi jefa también es un poco mentora, ¿no? Y yo sí que siempre le he dicho como que pues, hombre, que uno está forjando su yo profesional, ¿no? Y hace 2 años a lo mejor uno se piensa que
que dice, "Buah, ya alguien con 2 años de experiencia, ¿no? Ya sabe lo que hace, ya Claro. sabe lo que quiere, ya tal, ¿no? Ahora mismo me pones a mí en otra empresa y estoy cagado, Real. estoy acojonado. O más todavía incluso, salgo y de repente me tengo que ganar yo mi dinero y tengo que generarlo. Es decir, no es que no lo generes, pero siendo un empleado, pues tienes esa seguridad, Claro. ¿no? Y de repente tienes que venderte a ti mismo como un profesional y que sabes lo que haces y que sabes lo que la otra persona quiere, ¿no? Y realmente, claro, es mucho más de lo que tú te creas que de lo que realmente tú sepas, de lo que tú quieres vender. Claro. Y eso da mucho miedo, ¿no? Y muchas veces está lo que, pues, el famoso síndrome del impostor, que te piensas que no sabes de nada y que realmente sabes más de lo que te piensas. Exactamente. Pero bueno, ahí está la cosa. O sea, quiero agradecer mucho que hayáis participado en este podcast, que yo creo que más que pues, el hecho de salir en mi canal de YouTube es ayudar a la gente que está ahí detrás. Que me hubiera encantado ver a un Sami contando todo lo que hemos contado hoy, o sea, me hubiera aclarado ciertos temas, que al final todo lo que hemos contado aquí, como he dicho al principio, es nuestra experiencia y pues las experiencias son subjetivas y cada uno puede tener pues otro tipo de vivencias en su progreso aquí en Luxemburgo. Así que nada, no sé. Sé que Andrea tiene redes sociales, así que no sé si quieres comentar un poco tus redes sociales y pues, qué hace, no sé. Sí, bueno, yo también como Sami estoy compartiendo por redes sociales mi experiencia aquí en Luxemburgo, tanto por Instagram como TikTok. Después de esta charla me estoy planteando YouTube, que la gente me Por lo favor, dice mucho. Dejad en comentarios si queréis que se haga un canal de YouTube. O sea, yo creo que al final podría hacer cosas súper Si interesantes. Sí, este es vídeo que- saca 10.000 likes, Sí, Es verdad, es verdad. A ver, por favor, ¿cuánto? Andrea se hace canal de No, YouTube. es que al final el TikTok, Instagram, o sea, lo que decíamos, el objetivo principal es ayudar a la gente. Claro, En un vídeo de TikTok te puedo contar 3 restaurantes de Luxemburgo, pero las conversaciones así más profundas se necesita otro tipo de formato. Claro. Pero bueno, no me enrollo más. Eso, que si queréis seguirme y si tenéis alguna pregunta de algún tema profesional o lo que sea, también que yo encantada de responder y ayudar a varias personas. dejaré por ahí abajo, como hacen los influencers de verdad, por las redes sociales y otras cosas por ahí abajo. El síndrome del impostor. Y Javi, pues no sé si quieres tu LinkedIn, a ver si le encontramos un trabajo de 100.000 euros, por favor. No sé si quieres. Así que no, pues nada, que muchas gracias por Sí. invitarnos y que nada, que encantado siempre de contar experiencia, a ver, pues no sé, ayudar a la gente que siempre nos gusta recibir a gente nueva, carne fresca. Así que genial, nada. Espero que os haya gustado pues, este vídeo que acabamos de hacer ahora mismo y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que prontito. Así que nada, chao. Chao.